Gracias, Delia. Buen día a todos los que todavía tienen luz y seguramente los que no tienen luz nos están escuchando en sus vehículos. Ya empezaron los apagones en diferentes sitios de la ciudad de Quito, bueno, en todo el país realmente. Eh, Regresamos a épocas, la última en el 2009, si no me equivoco, cuando hubo un fuerte estiaje y obligó al gobierno de ese entonces, de Rafael Correa, a apagar la luz en ciertos horarios. Jorge Luis Hidalgo, experto en temas energéticos, consultor en temas energéticos, está con nosotros para que sí me han anotado. Cierto, es que medio pesado eso de experto, ¿no? A mí no me gusta particularmente, es una palabra muy pretenciosa. Así es, gracias Jorge Luis por acompañarnos. Bueno, y así es la vida, así nos dice el ministro, así es la vida, es parecido al COVID, no sabíamos. Eh, Recuerdo hace algunos meses el ministro César Ron decía, hay que pedir a Diosito que deje de llover. Pues Ahí tu toma, casa. le hizo caso, dejó de llover y nos apagan la luz. Milton, muchas gracias y un saludo a su valiosa audiencia, Radio Sucesos. Estoy muy agradecido por el espacio. Bueno, ¿culpa de quién es esto? ¿De la falta de lluvias? No se podía evitar. Ayer el ministro Santos también dijo, tenemos que hacer apagones, tenemos que cortar la luz para evitar una catástrofe en el sector eléctrico. ¿Qué catástrofe? ¿Qué colapso puede existir si es que no se apaga la luz? Bueno, se pueden dañar los equipos de generación y todo esto, pero vamos más allá del tema porque es más profundo. Sí, así es. Primero, yo hubiera esperado del ministro una posición de estadista. Y una posición de estadista es con un mea culpa, haciendo, porque ya no se trata de culpar, porque la situación no va a cambiar, pero sí hay que hacer correctivos. Pero primero, la vez pasada le culpó a la población, y yo me solidarizo con la población, especialmente de la costa, porque dijo que mucho han consumido energía, por eso hay apagones. Después empezaron con una campaña por todo el país de supuestos mantenimientos, que eran apagones, que no los podían justificar. Después le llamaban desconexiones temporales, y no le decían apagón, y es importante que la ciudadanía conozca concretamente, apagón. Ujú. Pero para profundizar un poco en el tema y para ir más atrás, a ver qué pasó. Pasaron algunas cosas, Milton, que es importante que la ciudadanía conozca. La primera cosa que tenemos, yo le llamo un error de fábrica, que básicamente es que el Ecuador ya estaba predestinado a que pase este tipo de cosas, porque fíjese que las inversiones que se hacen en el sector eléctrico, llamémosle nuevas hidroeléctricas, en generación y transmisión, no tienen un fondo para nuevas inversiones, para crecimiento. ¿Por qué? Porque le contabilizan, por ejemplo, a Coca-Cola Sinclair, como si fuera literalmente una donación. Entonces, solo calculan a partir de costos de mantenimiento de operaciones. Por eso es que la electricidad supuestamente cuesta 2 centavos la generación, lo cual no es correcto. A partir de ahí, ya teníamos claro que no había recursos, sino para mantenimiento de operación, porque justamente eso es lo que estaba recaudando. En la época del presidente Moreno, siempre algunos funcionarios se ponen regalones con plata ajena y le dicen al Estado, oiga, como tenemos suficiente energía hidroeléctrica en la noche, regalamos la energía. Vamos a crear un supuesto incentivo para todos los industriales. Entonces, claro, es bueno y de hecho yo estoy a favor de unos industriales, digamos, de una masa de industriales, De un incentivo, sí, no, pero además ujú. vibrante, desarrollador, potencializador, pues son, y han hecho un gran trabajo. Yo quiero con esto decir que estoy a favor de los industriales, pero hay que decir ciertas cosas, son verdades incómodas, y de grandes mineras y todo esto. Yo quisiera que haya más porque desarrollo empleos, etcétera. Entonces resulta que se les da un subsidio en las noches y fines de semana para promover que más industriales migren a la noche. Pero esto no pasó porque el pequeño artesano, el pequeño industrial, tiene costos muy altos para migrar a las noches y madrugadas. Ya, pero Entonces nunca se eso dio, es lo endémico. nunca se dio. Digamos, para evitar la emergencia que estamos viviendo, ¿qué se debió hacer? Pero Si ese tipo de correctivos, tengo entendido, tengo claro que esto debe llegar, ¿no? Que esto se debe corregir, que se debe hacer una limpia al sistema eléctrico es que hay que ir a la ecuatoriano. causa, Milton. Y esto es importante que la ciudadanía conozca Ujú, porque no lo conoce. De hecho, el ministerio ni siquiera tiene contabilizado como subsidio, lo tiene como incentivo. ujú. Entonces, estamos claros que no había plata para crecimiento, porque obviamente no pusimos recursos para esto, simplemente pusimos recursos de mantenimiento de operaciones. Pero si además de eso le quitamos recursos que ya de por sí eran insuficientes al sector,
Lo que es evidente es que ya no había plata ni siquiera para mantenimiento y operaciones. Tanto es así que las termoeléctricas, que tenemos un parque de 1.700 megas, solo funcionan 800. Y obviamente la demanda creció en los últimos 6 años, más de 1.000 megas. Esto, para que se haga una relación, esto es la capacidad de Paute, Ajá. pero desde hace 6 años la última inversión que tuvimos de más generación fue la Coca-Cola Sinclair. Es decir, nos quedamos retrasados en el plan maestro eléctrico con una demanda creciente y además con ojalá expectativas de que la gente pobre salga de la pobreza, entonces eso significa que consume más energía, que tiene su aire acondicionado, que tiene su planta, lo cual Ujú. es bueno, es una buena noticia esto, y no nos alcanzó. Entonces, con ese problema estructural, ¿qué le toca al Estado? Al Estado le toca ver de dónde saca recursos. ¿Cómo saca recursos? Con deuda. Y como no tiene recursos para hacer mantenimiento de operaciones y hay una pésima gestión de las autoridades actuales, que además ya llevan 10 años en el sector, turnándose en diferentes cargos, resulta que al final del día no se hizo mantenimiento, Ujú. desfinanciamos al sector, que además estamos presenciando en vivo y en directo la quiebra del sector eléctrico en el país. Entonces nos tenemos que endeudar para medio compensar las barcazas y todo esto. Pero Pero por endeudar desproporcionadamente, porque exacto, comprarle 60 centavos a Colombia, gastarse 400 millones de dólares en que Colombia nos venda, y además depender de que nos diga mañana, ¿sabes qué? Ya te bajé el cupo, tengo mi propio problema, ya no te vendo más. ese es el Chao punto. nomás. Ese es el punto estratégico, Ajá. Milton, de todo este desastre y de sangre. Que básicamente usted le dice, no tengo plata, pero como no quiero que haya apagones, me toca comprar de emergencia y pago 60 centavos el kilovatio hora, que es 12 veces más lo que nos cuesta la hidroelectricidad en Ajá. el Ecuador, 12 veces más. Pero resulta que yo ahora sí literalmente estoy comprando a 60 centavos el kilovatio hora para venderlo a 5 a las grandes mineras y petroleras. Ya. Eso tiene que corregirse. ¿Quién va a pagar esto? Porque la gente, la ciudadanía tiene que saber esto. Terminamos pagando todos nosotros, porque si a usted yo le pregunto, y además a mí usted me puede preguntar, ¿le gustan los subsidios? No me gustan. A mí me encantan los subsidios, ojalá O fueran sea, cero. no me gustan, Oiga, pero ayudan. a mí me fascinan los subsidios, ojalá me den todo gratis. Pero resulta que el Estado le termina cobrando por otros lados. ¿Cómo le termina cobrando? Primero, el sector residencial, que solo consume el 29% del consumo eléctrico nacional, que además es al que le piden que apague la plancha, Mm. es al que le hacen un montón de cosas, le hacen bullying, digamos así. Resulta que en la tarifa del sector residencial es desde 9 centavos a 68 centavos el kilovatio hora. La tarifa para el sector, porque además Ujú. le dicen, oiga, yo le doy a 9 centavos con un límite chiquitito, porque le estoy dando subsidiado, y si usted se pasa de Mm. eso, yo le voy a cobrar más. Pero al sector gran industrial, minero y petrolero, le dicen, yo soy generoso contigo, yo te doy desde 5 centavos el kilovatio hora hasta 9 centavos. Ujú. O sea, lo que usted paga subsidiado, una franja pequeña, le cobramos como máximo valor a los grandes industriales, a los grandes mineros. Y esto, lamentablemente, a mis amigos industriales, a mis amigos mineros, resulta en que le terminamos cobrando a la población. ¿Cómo? Primero, la tarifa ya de por sí residencial paga mucho más. Segundo, les va a tocar subir la tarifa al sector residencial, probablemente. Ya, pero cuando haya luz, Más cuando impuestos, haya megas que dar, que ofrecer, la demanda está siendo más baja que la oferta en este momento. por Usted lo acaba supuesto. de decir. 1.700 megavatios de capacidad de generación térmica tenemos y ahí mismo está el tema de las otras alternativas de generación eólica, por ejemplo, está dentro de esos 1.700 megavatios No, o solo está aparte, termoeléctrico, aparte, solo termoeléctrica, claro, ok, ya. ¿Por qué solo funcionan 800? porque no se hizo mantenimientos, porque no se puso a punto, no nos preparamos. Y el ministro Santos dice una cosa que a mí me parece, me ha llamado mucho la atención. Dice, esto es como la pandemia. Usted sabía de la pandemia que iba a pasar hace 2 años, digamos, 2 años antes de que pase. Nadie sabía. Esto fue literalmente una sorpresa. Pero el fenómeno del niño sí sabíamos, desde hace 2 años. Ujú. Y hay informes, y se usaron un montón de informes desde un año, ya visualizando este tema, que Colombia y Perú sí se prepararon. Nosotros no nos preparamos. Pero además, como le digo, sin recursos, porque en ese momento decían, oiga, no hay recursos para nueva generación. Y el Estado, yo le creo además a la autoridad, está bien, no hay recursos, pero sí hay recursos para comprar a 60 centavos el kilovatio Eso le hora. quiero preguntar a usted. Este es un tema de que
A ver, le dijeron a las autoridades hace un año, vamos a tener este problema hoy. Ellos se hicieron los locos, quisieron hacer algo, pero no pudieron porque no hay dinero. Quiero entender la causa de por qué no se pudo evitar esto. Bueno, no hay dinero, pero tampoco hubo ejecución, porque como le digo, lamentablemente ya para evitar apagones sale dinero donde haya y donde no haya para esto. Pero la población, es importante que tengamos una discusión seria con la población, de que esto de mantener subsidios así indiscriminadamente termina afectándoles a los más O pobres. sea, ahí está el dinero que necesitaban para hacer los mantenimientos Por y para... supuesto. Ahora quieren comprar 400 megavatios. Ujú. ¿De dónde van a sacar la plata? 160 millones de dólares más o menos. De deuda, porque no O sea, tenemos, endeudarse. claro, Lo que nos está costando Colombia, ¿de dónde es? de deuda, porque además esa plata, ¿sí? Porque no tienen plata las empresas distribuidoras como hábilmente nos quieren hacer pensar. Esa plata es plata que se debería destinar a más seguridad, más salud, más educación. Entonces, cuando hay vacunas, cuando hay delincuencia, el Estado no tiene para poner los recursos suficientes para esto. ¿Quiénes terminan afectándose en los subsidios? ¿Sabe quiénes son? Los Ujú. más pobres. Y yo le pido encarecidamente me permita mencionar a otro medio digital, Sí, medio de claro. comunicación, que es Plan B, que Ajá, hizo un artículo que yo se lo voy a pasar, Milton, que por es favor. muy interesante. Además, porque cuando uno habla de subsidios energéticos, medio como que es tan grande el número que la ciudadanía como que se pierde. Pero ellos hicieron algo fantástico porque hacen un artículo donde toman una fotografía de una empresa, ponen una empresa, una de las grandes mineras del país, que no voy a decir el nombre, y resulta que esa empresa nos da en regalías, según el Banco Central, que aparentemente ahí toman como base, nos da en regalías 18 millones de dólares. ¿Sí? Está bien porque el país necesita recursos. ¿Sabe cuánto le damos en subsidios energéticos que son? En el subsidio de electricidad, subsidio de alumbrado público, que mientras usted paga 10, 13% de lo que consume, a ellos les cobran menos del 1%. Ujú, Subsidio de diésel y otras cosas. ¿Sabe cuánto le damos en el Estado? Le regalamos 57 millones de dólares. ujú. Eso es 3 veces más de lo que nos dan en regalías. Entonces tenemos que tener una conversación seria. ¿Se merecen estos subsidios? ¿Necesitan estos subsidios? ¿Van a quebrar si no tienen ¿Y estos cómo subsidios? hacemos? Porque el presidente Novoa en el primer debate y en su campaña dijo que va a bajar las tarifas eléctricas. Bueno, hay formas de bajar temas eléctricos, como por ejemplo el tema de transmisión y distribución, pero de todas formas se tiene que sincerar nuestra economía. O sea, Ya. finalmente nosotros, si no sinceramos nuestra economía, y esto lo comentaba recién, un gran amigo del sector industrial me pide que no hable del tema de subsidios, pero también se quejaba del apagón que va a tener. Ajá. Entonces, ¿sabe cómo le están cobrando la planilla a él? A través del apagón, porque como no hay recursos justamente para desarrollar al sector eléctrico, estamos al borde de la quiebra, le estamos pasando la factura a los mismos que supuestamente son beneficiarios del subsidio. Entonces, ¿cuánto cree que le cuesta a este amigo tener apagadas sus máquinas por 4 horas diarias? Y esto la ciudadanía tiene que comprender. Aquí no hay magia. Si usted produce pan a $1 y lo vende a 50 centavos, en algún momento no va a tener recursos para hacer mantenimiento. Peor aún para crecer si es que la demanda crece. No hay magia en esto. Bueno, ahora en este momento dicen que van a comprar van a firmar los contratos en noviembre. Eh, ¿Cómo pasamos del bache? Aparte de los apagones, ¿hasta cuándo se extenderían? Dice el gobierno que más o menos diciembre. Vamos a llegar a enero. Pero esto puede ser mucho más grave. O sea, digamos, ya pasa la época de estiajes, en época de lluvias vamos a estar bien cubiertos. Porque la buena noticia además es que la participación de energías renovables del Ecuador es una de las más altas del mundo, más alta que Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, etcétera. Y tenemos un potencial 20 veces mayor. Pero Potencial, pero por supuesto, potencial. pero si ponen trabas al sector privado, demorándose, por ejemplo, en títulos habilitantes meses de Es meses. que ese es el tema. Sacan recién los concursos para comprar el diésel 2, por ejemplo, para las termoeléctricas. Hasta que venga el diésel, hay termoeléctricas, pero no hay Pero combustible. Milton, ¿por qué ya 3 semanas de irse sacan este decreto de emergencia? ¿Por qué no sacaron esto hace 6 meses, hace 8 meses, hace un Bueno, año? además, el SENACE le pide 3 días antes del anuncio, es decir, el anuncio fue ayer jueves, le pidió, si no estoy equivocado, el martes
el SENACE, el operador de energía, al ministro, declaremos el inicio de racionamiento. El miércoles se demoró 2 días en dar la rueda de prensa, el anuncio. Y ayer en la noche, bueno, digamos, ya que los calendarios tienen que hacerse y todo, pero ya debía estar hecho todo. Pero la falta de previsión, ¿a quién le afecta, Milton? Al ciudadano le afecta, Entonces, la factura, ¿a quién le están pasando? el gobierno al ciudadano, el Estado al Al ciudadano. ciudadano. ¿Y por qué tiene que pagar los platos rotos el ciudadano? Por ejemplo, ¿por qué tiene Pero, que pero, pagar la pero plástica el ¿cuál es la ciudadano? novedad de eso? Siempre pagamos. Pero entonces la ciudadanía, la invito a la ciudadanía que esté mejor informada, a que sepa que hay estos desajustes y estos desbarajustes que han creado esta situación. Fíjese usted una cosa, en un medio de comunicación, si me permite lo menciono, ¿Sí? que es Ecoavisa, Ujú, sale un artículo interesante, un reportaje, que dice, señor ministro, eso salió en julio, dicho sea de paso. ujú, Ministro, hay 2 informes que le están presentando a usted y usted lo está traspapelando, que sus mismos técnicos concluyen que este subsidio a grandes industriales nunca cumplió su objetivo. Porque usted cuando da subsidios, y llamémosle incentivos, tiene que tener unos temas de medición, de objetivos, de planificación, de retorno de beneficio de alguna otra forma. ujú. Hay un informe que le dice, no ha cumplido nada de esto. No migraron a la noche, no crearon nuevas fuentes de empleo, no bajaron el costo del producto final, o el precio del producto final. ¿Sabe qué dijo el ministro? Es que ellos crean fuentes de trabajo y yo estoy de acuerdo. Pero si regalamos la energía, si nos ponemos regalones con plata ajena, estamos creando un hueco mayor y estamos quebrando a las empresas y los que más sufren no necesariamente son los grandes industriales, que además van a sufrir también, sino los más pobres. Entonces, la ciudadanía tiene que saber, por ejemplo, que el año pasado importamos 7.646 millones de dólares en combustibles, que es un desangre enorme. Y de eso regalamos 4.500 millones de dólares en combustibles. Esto es más que lo que invertimos para seguridad. No, ni siquiera invertimos, sino lo que presupuestamos Se para seguridad, presupuesta porque salud, educación. lo que se ejecuta es otra cosa. Entre eso, salarios a militares, a policías, a gente que opera el tema de las cárceles y todo esto. Y cuando viene la delincuencia, no tenemos cómo defendernos. Entonces, si no hacemos, y le voy a decir la última cosa en este tema, Milton, Milton, Fausto es perdón. otro. Le dice a Milton, gracias, le dice el sector indígena, le culpan, y además con razón, que no quisieron que se eliminen los subsidios de combustibles, ¿sí? Y tiene razón. Ujú. ¿Sabe qué es lo único que le unen a los grupos, digamos, al sector de los indígenas con los grandes mineros? La defensa de los subsidios. Y esto hay que decirlo claro. Pero mientras el sector indígena tuvo ahí sí un buen punto que nunca se aprovechó y dijo, oiga, focalicemos los subsidios y mostró ciertos, digamos, ciertas desfases, como por ejemplo las grandes mineras y todo. El ministro Santos vio para otro lado, el presidente vio para otro lado. Entonces, los dos defienden el tema de subsidios. El sector indígena por lo menos defiende para los más pobres. Cuando pidió que se focalice, se tuvieron una defensa escondida del gobierno para no mirar a ese lado y no tomar decisiones. O dígame usted si se merece o no una gran minera 57 millones de dólares de regalos al año del país.